Mi esposo hizo una broma diciendo que me dejaría por otra mujer mientras cenábamos con su familia, pero mi respuesta lo hizo llorar desconsoladamente. Llevamos 3 años de casados, no tenemos hijos, y ambos trabajamos a tiempo completo, aunque él gana más que yo. Mi esposo tiene un hermano gemelo idéntico, son como reflejos en un espejo, caminan igual, tienen el mismo físico, pero lo que los distingue por completo es su personalidad. Él es reservado, muy enfocado en su carrera profesional. Su hermano, en cambio, es más aventurero, despreocupado, aunque también encantador a su manera. Pero vayamos al verdadero problema. Desde hace un tiempo, mi esposo comenzó a bromear diciendo que buscaría otra esposa cada vez que yo me negaba a hacer algo por él. Al principio pensé que eran simples comentarios sin importancia, pero poco a poco se volvieron más constantes y desagradables. Llegó al punto de decir que yo debía obedecerlo y respetarlo como el hombre de la casa, o de lo contrario pronto encontraría a otra mujer que sí lo hiciera. Le expresé lo incómoda que me sentía con esas bromas, pero él insistía en que solo lo decía en tono de juego, que solo quería que me esforzara más por su atención. Por un tiempo dejó de hacer esos comentarios, pero luego regresaron, esta vez con un tono aún más machista. Un día me dijo que mi propósito como mujer era hacerlo feliz, porque para eso Dios me había traído al mundo. Perdí el control en ese instante. Estallé, pero él, nuevamente, lo justificó diciendo que yo exageraba, que era demasiado sensible. La semana siguiente fuimos a cenar con sus padres, su hermano y su hermana menor, y como si nada, volvió a hacer esas bromas. Comentó frente a todos que yo debía sentirme afortunada de que aún me encontrara atractiva después de 3 años de casados, porque de lo contrario ya habría buscado a una mujer más joven. Dijo que debía agradecerle a las estrellas y esforzarme por no perder su interés. Sentí la furia subir por todo mi cuerpo. La mesa entera quedó en silencio. Su madre parecía a punto de decir algo, pero fue su hermano gemelo quien rompió el hielo con una carcajada. Se volvió hacia mi esposo y le dijo que estaba loco si creía que cualquier mujer lo querría. Agregó que él tenía suerte de tenerme a su lado y que, en realidad, yo estaba fuera de su liga. Incluso bromeó diciendo que si yo me divorciaba, él estaría encantado de salir conmigo. Total, tenían el mismo rostro y el mismo cuerpo, pero así yo estaría con el mejor gemelo en lugar de con un esposo inseguro. Mi esposo explotó de rabia. Comenzó a gritarle a su hermano, quien simplemente seguía riéndose. Yo también estaba bromeando, le dijo su hermano, imitando el mismo tono con el que él solía justificar sus comentarios. Eso lo enfureció aún más. El ambiente se tornó tenso y su madre finalmente intervino, exigiéndole que dejara de hacer comentarios misóginos y que me pidiera disculpas de inmediato. Su padre también lo reprendió con firmeza. Luego, ambos se dirigieron al hermano gemelo para regañarlo por su intervención sarcástica, aunque claramente defendían más mi posición que cualquier otra cosa. Sus padres se disculparon conmigo por el comportamiento de sus hijos. La discusión entre los hermanos continuaba, así que su madre, su hermana menor y yo decidimos salir a despejarnos. Caminamos un rato por la playa y fuimos por un té de burbujas para relajarnos un poco. Una hora después, su madre nos llamó por teléfono pidiéndonos que volviéramos. Al regresar, todos estaban reunidos en la sala. Mi esposo se veía molesto, mientras su hermano parecía disfrutar del drama como si fuera un espectáculo. Apenas entré, mi suegra lo miró fijamente. Entonces, él se levantó y vino a pedirme disculpas por sus comentarios. Su hermano también se disculpó, esta vez con seriedad. Su madre había guardado algo de comida para mí, ya que todo aquel caos había estallado a mitad de la cena, y me advirtió que le avisara si su hijo volvía con semejantes tonterías. El camino de regreso a casa fue silencioso, pesado, incómodo. Ya en casa, mi esposo me preguntó por qué no lo defendí ante los comentarios de su hermano. Y fue ahí cuando yo también estallé. Le dije cuánto me dolían sus palabras. Le pregunté si él estaría de acuerdo si yo hiciera lo mismo, si me burlara constantemente diciendo que buscaría otro hombre. Le pregunté si entendería lo humillante que era que él dijera eso frente a su familia. Y otra vez repitió que solo eran bromas, que yo sabía en el fondo que jamás me dejaría ni me haría daño. Le respondí que estaba profundamente decepcionada, que no podía creer haberme casado con alguien que pensaba que eso era divertido. Fue entonces cuando comenzó a llorar. Lloró con una intensidad que jamás le había visto. Me quedé paralizada. Nunca antes lo había visto tan roto. Me preguntó si alguna vez había sentido algo por su hermano. Me quedé en shock. Dijo que como ellos eran físicamente idénticos, le costaba entender cómo podía amar a uno y no al otro. Yo estaba exhausta de todo aquello. Me fui a dormir sola. Él entró a la habitación a las 3 de la madrugada, pidiéndome perdón entre lágrimas, diciéndome que me amaba, que yo era su mundo. Al día siguiente se levantó antes que yo y preparó el desayuno. Pero yo ya no sabía qué pensar. Sinceramente,
fuerte. No sabía si debíamos acudir a terapia de pareja o si lo mejor era pedir el divorcio. Estaba confundida, herida, desilusionada, y lo peor era que, al principio, no vi esos comentarios como señales de alerta. Después de aquella cena, al llegar a casa, no quise ni hablar con él. Le pedí que durmiera en el sofá. Comenzó a llenarme de muestras de amor, pequeños gestos constantes, pero yo simplemente lo ignoraba y me encerré en la habitación. Durante la noche, tocó la puerta un par de veces, suplicándome que no lo dejara. A la mañana siguiente, decidí tener una conversación honesta y sin filtros. Se le notaba angustiado, arrepentido. Le dije que si no me explicaba el porqué de su comportamiento tan extraño últimamente, lo dejaría sin mirar atrás. Fue entonces cuando confesó. Me dijo que un amigo le había dicho que él era la mujer del matrimonio, que me permitía tomar todas las decisiones y que actuaba como un esposo sumiso. Ese mismo amigo le insistió en que debía actuar como hombre, ser más dominante, más firme. Le pedí su teléfono porque algunos ya sospechaban que me estaba engañando, pero la verdad es que ninguno de los dos tiene contraseña en el celular y solemos usarlos indistintamente. Solo tiene TikTok y WhatsApp. Cuando revisé su TikTok, me encontré con algo perturbador. Su historial de me gusta estaba lleno de videos sobre machos alfa, consejos misóginos sobre cómo ser dominante y controlar a una mujer. Me explicó que pensó que, con esos comentarios, lograría que yo le prestara más atención, que no quería ser ese hombre tranquilo y sumiso de siempre, que ahora comprendía lo estúpido que había sido. Le respondí que precisamente su carácter calmado y respetuoso había sido lo que me hizo enamorarme de él. Se disculpó una y otra vez, prometiendo compensarme por todo el dolor que había causado, pero yo estallé. Le grité como nunca antes mientras él rogaba que lo perdonara, diciendo que rompería todo contacto con ese amigo tóxico. Al final, le pedí que se fuera. Necesitaba espacio. Se marchó entre lágrimas, suplicando que no lo dejara, que haría lo que fuera necesario para recuperarme. Le dije claramente, necesitas terapia. Actualmente está en casa de sus padres y por lo que sé, su madre lo tiene bien controlado. Yo, más que enojada, me sentía decepcionada, porque, a pesar de todo, lo amo. Quiero que esto funcione. Nunca antes se había comportado así, pero como todos dicen, necesita ayuda profesional urgente. Ha estado llamándome, enviándome mensajes de voz, cartas, pequeños regalos, pero yo no he querido responderle. Necesitaba distancia para pensar con claridad. Solo para aclarar algo que muchos han malinterpretado, no tengo ningún sentimiento romántico por el hermano gemelo de mi esposo. Antes de conocer a mi marido, yo era amiga cercana de su hermano. Nos conocimos en la universidad y nos volvimos inseparables. Íbamos juntos a excursiones, conciertos, probábamos nuevos pasatiempos. A través de él conocí a mi esposo, cuya personalidad tranquila y centrada en su carrera fue lo que me atrajo de inmediato. Me enamoré de su calma, de su dulzura, de la forma en que contrastaba con la energía desbordante de su hermano. Antes de que todo esto sucediera, su hermano solía pasar mucho tiempo en nuestra casa, pero después de todo este caos, decidí tomarme un tiempo para reflexionar sobre mi relación y su reciente comportamiento. Me fui a vivir con mis padres. No quería estar sola. Mi madre estaba furiosa. Mi padre, más que nada, se sentía profundamente decepcionado. No podía creer lo que había pasado y llamó a mi esposo para confirmar todo lo que yo había contado. Él empezó a presentarse en casa casi todos los días, con flores y té de burbujas, mi debilidad. Pero yo me negaba a verlo. Cada visita significaba una nueva reprimenda de mi padre. Mi madre, en cambio, lo recibía con amabilidad y me pedía que al menos hablara con él por unos minutos. Debo confesar que me sentía mal por él, no por lástima, sino por verlo tan perdido, tan roto. Me enviaba cartas casi todos los días. En una de ellas me habló con el corazón en la mano. Reconocía el dolor y la confusión que había causado con sus palabras. Decía que ahora comprendía cómo la masculinidad tóxica y las presiones sociales lo habían contaminado, y que quería cambiar de verdad. Incluso me hablaba sobre sus sesiones de terapia. Me mostraba las fechas, las horas. Me explicaba cómo lo estaban ayudando a sanar sus inseguridades. Mientras tanto, yo también buscaba apoyo. Me refugié en mis amigos, en un consejero emocional, en mi familia. Necesitaba procesar todo lo que había vivido. Incluso, recibí la visita de su hermano, quien me pidió disculpas sinceramente por su participación en todo el drama. Me aseguró que nunca quiso herirme, que solo intentaba proteger a su hermano, aunque de la peor manera posible. Su hermana también vino a disculparse por haberse involucrado más de lo debido. Pasaron unas semanas y finalmente mi esposo y yo nos reunimos para hablar desde el corazón. Nos sentamos frente a frente, sin distracciones ni máscaras. Me pidió perdón una vez más, pero esta vez fue distinto. Su mirada tenía una sinceridad profunda, vulnerable, casi dolorosa. Me habló de todo lo que había aprendido en terapia. Me confesó que se había sentido inseguro sobre su rol dentro del matrimonio, que había permitido que las voces externas contaminaran su forma de verse a sí mismo. Admitió que todo fue culpa suya, que en lugar de abrir su
su corazón y hablar conmigo, eligió comportarse como un idiota. Pude notar que su arrepentimiento era genuino y, sorprendentemente, parecía estar más afectado que yo por todo lo ocurrido. Sé que muchas personas podrían juzgarme por lo que hice después, pero decidí darle una segunda oportunidad. Le puse condiciones claras. Debía continuar con su terapia individual y, además, iniciaríamos juntos una terapia de pareja. Nuestras familias estuvieron de acuerdo en apoyarnos. Encontramos una terapeuta maravillosa que nos ayudó a reconstruir la comunicación, a ser más transparentes y abiertos el uno con el otro. Estas últimas semanas, mi esposo ha sido el hombre del que me enamoré. Atento, cariñoso, vulnerable, presente. Ya no oculta sus inseguridades. Al contrario, habla de ellas conmigo, permitiéndonos fortalecer nuestra conexión. Sus padres organizaron un viaje familiar de 7 días a Turquía este mes, comenzando el día 14. La idea era que todos pudiéramos relajarnos y reconectar como familia después de tanta tensión. Mis padres también aceptaron unirse al viaje. Incluso él y su hermano gemelo hicieron las paces. Me sentía realmente feliz de ver cómo todo comenzaba a encontrar su lugar otra vez. Pero entonces, la vida volvió a sorprenderme con un giro que jamás habría imaginado. Todo comenzó bien. El viaje a Turquía parecía ser justo lo que necesitábamos. Estábamos todos emocionados, con esperanzas renovadas. Mi esposo estaba más atento que nunca y, aunque aún quedaban ciertos momentos incómodos, la terapia realmente parecía estar dando frutos. El segundo día en Estambul, después de visitar la Mezquita Azul, noté algo extraño en su comportamiento. Pensé que era el cansancio del jet lag, pero había algo más, algo inquietante. Se veía pálido, ausente, y mantenía conversaciones en voz baja con su madre cuando pensaba que yo no lo observaba. Mi mente, inevitablemente, comenzó a imaginar lo peor. Estaba volviendo a sus antiguos comportamientos. ¿Estaba ocultándome algo otra vez? Esa noche, mientras cenábamos en el hotel, su madre me pidió que saliéramos a dar un paseo. Su expresión era tan seria que mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminamos hasta un banco con vista al Bósforo, y allí, bajo la brisa suave de la noche, me lo dijo todo. Mi esposo había sido diagnosticado con un tumor cerebral 3 meses antes, justo cuando comenzaron todos aquellos comentarios extraños sobre buscar otra esposa, sobre su papel como el hombre de la casa. El tumor estaba presionando áreas de su cerebro que afectaban su comportamiento y su personalidad. Los médicos habían dicho que era operable, pero él tenía un miedo profundo, paralizante. Su mayor temor no era la cirugía en sí, sino perderme. Tenía tanto pánico de que yo lo abandonara al saber la verdad, que prefirió que pensara que era un idiota machista antes de enfrentar el dolor de una posible separación por compasión. Me quedé sin palabras. Todo empezó a encajar. Sus cambios repentinos, sus arrebatos de ira, sus lágrimas que antes nunca había visto, todo cobraba sentido. La terapia que decía estar haciendo no era solo por sus inseguridades matrimoniales, también era su forma de enfrentar ese diagnóstico devastador. Regresé al hotel en estado de shock. Lo encontré sentado en la cama, mirando por la ventana. Al verme entrar, supo inmediatamente que ya lo sabía. Se desmoronó por completo. No quería que me vieras como alguien débil, me dijo entre lágrimas. Los médicos dijeron que el tumor podría estar afectando mi personalidad, pero yo tenía tanto miedo de perderte que preferí que pensaras que era un imbécil antes de decirte la verdad. Me confesó que aquellos comentarios crueles venían desde un lugar oscuro, lleno de miedo y confusión, miedo a la enfermedad, miedo a la cirugía, miedo a no ser el mismo después de todo, miedo a no ser suficiente para mí. El contenido de machos alfa que veía en TikTok era su intento desesperado por recuperar el control sobre su vida cuando todo se le estaba derrumbando. Esa noche lloramos juntos, abrazados, hasta quedarnos dormidos. Al día siguiente cancelamos todas las actividades turísticas. Nos quedamos en la habitación del hotel durante horas, hablando, llorando, tratando de procesar todo aquello. Me mostró todos sus exámenes médicos. Me explicó el plan de tratamiento que había estado posponiendo por miedo. La operación ya estaba programada para 2 semanas después del regreso a casa. Su hermano gemelo sabía todo. Por eso aquella noche en la cena familiar, se comportó de forma tan extraña. Sus comentarios sarcásticos no eran simples bromas pesadas. Eran una torpe manera de desviar la atención, de proteger el secreto de su hermano sin decirlo abiertamente. Ahora comprendía por qué parecía disfrutar del drama. Estaba intentando distraer a todos del verdadero problema. Me sentía profundamente herida, pero ya no por las razones que antes creía. Me dolía saber que el hombre que amo estaba sufriendo en silencio, cargando solo con una angustia tan grande. Me dolía que no confiara en mí lo suficiente como para contarme desde el principio, y sobre todo me aterraba lo que nos esperaba. El resto del viaje fue completamente diferente a lo que habíamos planeado. Ya no eran días de selfies, fotos para redes o excursiones emocionantes. Nos dedicamos a hablar de nuestros miedos, de nuestras esperanzas,
de nuestras dudas. Investigamos sobre su condición, contactamos con médicos para segundas opiniones, buscamos información, apoyo, esperanza. Nuestras familias fueron un pilar fundamental durante ese tiempo. Mi suegra me confesó que quiso contarme desde el principio, pero que respetó la decisión de su hijo. Mi padre, que en un principio estaba furioso con él, ahora pasaba horas investigando tratamientos, terapias alternativas, casos similares. Es curioso cómo las crisis, aunque desgarradoras, tienen el poder de unir a las personas. Volvimos a casa hace 3 días, y desde entonces todo cambió. Ya no quise dormir en casa de mis padres. No quería perder ni un solo minuto más lejos de él. La operación está programada para el próximo martes y, aunque los médicos son optimistas, el miedo sigue presente, porque cualquier intervención cerebral conlleva riesgos. Mi esposo está más tranquilo ahora que ya no tiene que ocultar nada. Me ha pedido perdón 1000 veces por no haber confiado en mí desde el principio, por haberse dejado llevar por el miedo. Yo también le pedí disculpas por no haber visto antes las señales de alarma, por no haber notado que había algo más detrás de todo ese comportamiento. Desde nuestro regreso, el hermano gemelo ha venido a casa todos los días. Es extraño cómo ahora se muestra distinto. Ya no es el bromista irreverente de antes. Se sienta en silencio junto a nosotros, a veces recordando anécdotas de su infancia, otras veces simplemente acompañándonos en silencio. Una noche, lo encontré llorando en el porche. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, siempre fuimos un equipo, y ahora no puedo ayudarlo con esto. Nuestra terapeuta de pareja ahora nos está guiando también en este nuevo proceso. Nos explicó que es común que personas con diagnósticos graves desarrollen comportamientos erráticos como mecanismo de defensa, en un intento desesperado por mantener el control sobre su vida. No es una justificación para todo lo que ocurrió, pero ayuda a comprender desde dónde nació ese caos. Sé que muchos que leyeron mi historia antes seguramente pensaban que debía dejarlo, y lo entiendo. Aquellos comportamientos fueron, sin duda, señales de alarma. Pero ahora sé que no eran señales de una relación tóxica por sí misma. Eran gritos silenciosos de alguien que se estaba desmoronando por dentro. No sé qué nos depara el futuro. Los médicos son positivos respecto a la operación, pero la recuperación será larga, delicada y emocionalmente agotadora. Tendremos que aprender a confiar otra vez, a comunicarnos mejor, a ser más compasivos el uno con el otro. Por ahora, estamos viviendo día a día. Anoche, mientras veíamos una película abrazados en el sofá, él me miró y susurró, siento haber desperdiciado estos últimos meses actuando como un idiota, cuando todo lo que realmente quería era amarte. Le respondí, acariciando su rostro. Tenemos todo el tiempo del mundo para recuperar esos meses. Mientras estemos juntos, no hemos perdido nada. No sé si volveré a escribir otra actualización pronto. Ahora lo único que importa es enfocarnos en su recuperación y en nosotros. Pero quise compartir esto, porque creo que es importante recordar que muchas veces las personas que amamos actúan de maneras que no comprendemos, y aunque eso no excuse el daño causado, a veces detrás de esas actitudes hay una historia más profunda, más humana, más dolorosa. Gracias a todos los que me brindaron apoyo desde el inicio. Por favor, el próximo martes, manténganlo en sus pensamientos. Toda energía positiva será bienvenida.